Clase de discipulado, clase 3, ¿verdad? Tenemos tarea. Bueno, tanto la clase de métodos de estudio como la clase de discipulado, creo que vamos más o menos con el mismo plan. Es decir, que a partir de la semana 4 es cuando se va a poner bueno. Ahorita estamos nada más como que sentando bases, digamos como una especie de introducción al tema, pero lo fuerte lo vamos a empezar a ver a partir de la siguiente clase. Hay una tarea pendiente, ¿cierto? Y la tarea que les encargué tiene que ver con, tenían ustedes que hacer una pequeña lista, creo que les dije 5. Sí. 5 temas que ustedes, ¿verdad? Esto es importante, que ustedes consideren como los primeros que se deben de compartir en un discipulado de raíces hebreas. O sea, no se trataba de que buscaran ustedes, que lo googlearan o que buscaran lo que están haciendo en otras comunidades, no. Sino con lo que hasta ahora ustedes han visto, han aprendido, de lo que hemos hablado, de su propia experiencia, la experiencia que vivimos nosotros a raíz de que conocimos las raíces hebreas. De eso se trata, de que con esa experiencia y ese conocimiento que ya tienen, ustedes pudieran elaborar una lista de 5 temas que consideran ustedes básicos, fundamentales, con los que se debe empezar a ver un discipulado en raíces hebreas. Esa es la idea. Entonces, sin importar el orden, ya el orden se determinaría después, ¿no? Primero necesitas como que tener los temas y ya luego pienses en el orden en que los vas a poner. Porque casi siempre el orden suele ser más complicado. Y si no tienes los temas, no puedes definir el orden. Entonces ya cuando los tienes, vamos a suponer, ya tienes 5 temas. Ok, ahora los voy a tratar de ordenar. Muy probablemente vas a estar haciendo cambios. Vas a decir, voy a poner este primero. No, mejor este que había puesto quinto lo voy a poner primero. Eso suele pasar. Pero bueno, primero, ¿cuántos tienen sus 5 temas? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces tenemos 5 temas. Yo sé que es complicado. Es complicado. ¿Cuántos? No podemos estar bien. Ok. No sé si están bien lo que yo entendí. Aquí los vamos a ir como definiendo. A lo mejor tienen ideas. A lo mejor tienen una idea, a lo mejor no lograron determinar el tema, ¿verdad? Pero tienen la idea y eso es de lo que se trata. Entonces, hoy el objetivo en esta clase es que logremos tener una lista de temas. Muy probablemente que algunos van a traer temas diferentes de otros. Entonces, probablemente hoy aquí podamos hacer una lista hasta de 10 temas. Probablemente. ¿Sí? ¿Cuántos temas o cuántas lecciones de discipulado consideran ustedes que sería bueno tener en un discipulado de raíces hebreas? 12, 5. Cuando hablamos de los discipulados cristianos, ¿se acuerdan? Hay de todo tipo, ¿verdad? O sea, hay discipulados de 5 lecciones, de 6 lecciones, de 12 lecciones. Por ahí llegué a ver uno de 15, ya era un poquito más exagerado. 10 lecciones. Depende mucho también, estamos hablando de lecciones normalmente cortas, no tan largas, porque cuando hablamos de un discipulado, estamos hablando de una persona que va a empezar en este camino. Ahora, es bien importante considerar, dijimos que en los tiempos de Yeshua,
el discipulado que impartió Yeshua lo estaba impartiendo a judíos. Y dijimos, nosotros no somos judíos, no tenemos las bases de los judíos, entonces tiene que ser algo distinto. Es importante con quién estás impartiendo el discipulado. O sea, no es lo mismo que le vayas a compartir un discipulado a una persona que, digamos, nunca ha agarrado una Biblia, nunca ha pisado una iglesia, nunca había escuchado de Dios, que es difícil en este tiempo, ¿no? Que alguien nunca haya tenido una experiencia así, pero hay personas. O sea, no es lo mismo con alguien así que se considera un neófito, vamos a decir, en las escrituras, a que si vas a compartir un discipulado con alguien que ya trae bases cristianas, o sea, que ya estuvo en una iglesia cristiana, que fue miembro de una iglesia cristiana. Eso es algo que obviamente pasa mucho en raíces hebreas, como pasó con nosotros y sigue pasando con mucha gente que está en el cristianismo y que tienen muchos años en el cristianismo, pero conocen las raíces y se interesan y empiezan a adentrarse en el tema de las raíces. Entonces ahí les decía, esto va a requerir cierta diferencia. Puede ser el mismo discipulado, pero digamos la intensidad o la profundidad con la que vas a enseñar los temas va a variar, si es un neófito o si es alguien que ya tiene conocimiento. ¿Sale? Bueno, vamos a ver, hermano Carlos, díganos sus 5 temas que usted seleccionó. De acuerdo a mi persona. Sí. Pero yo me empezaría por darle la número 1 como identidad como persona. ¿Quiénes somos? ¿Verdad? Identidad. La segunda parte me gustaría que fuera que en el río hebrea de Adán a Cristo, cómo viene de allá, ¿verdad? Ok. La otra parte sería el contacto de los pactos, ¿verdad? Cómo el cristianismo toma más en cuenta el Nuevo Testamento educativo, o sea, cuando contrataron los dos, decían, mira, aquí hay ciertas referencias al antiguo. Luego respondía, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué es el cristianismo? Y el cristianismo es las diferentes religiones, la seguridad de la persona. Y por último, ya lo dejamos en por la Biblia desde un punto de vista hebreo. Ok, Para empezar. ok, muy bien. Una forma de verlo. Muy bien, ahí está, entonces ahí hay 5 temas ya que tiene el hermano. Acá nos está escribiendo la hermana Norma Tilano, dice número 1, lo espiritual, número 2, comunión, número 3, fortalecer la fe, número 4, reconocer nuestra necesidad del Eterno, número 5, profundizar en nuestro linaje. Okay, esas son las 5 que escribió nuestra hermana Norma Atilano. Muy bien. A ver por acá, ¿quién? Keila. Bueno, no las puse como que no. Conocer mi identidad, puse a grandes rasgos pues, historia de una familia como para saber que somos parte del pueblo, los mandamientos, una fe obediente y el Shema. Mandamientos, fe, obediente y Shema. Muy bien. A ver, hermana Irene. Ajá. Identidad, muy bien. Ok. Sí. Sí. Ok. Muy bien. Ok, ¿quién más? Yo. A ver, aquí Karen y luego nuestra hermana María. Yo le puse mi verdadera identidad, el nuevo nacimiento, los pactos del Eterno, las santas convocaciones y el reino.
Muy bien. Esa suena más a una maestra, ¿verdad? Sí. A ver, hermana Mari. Bueno, yo puse también nuestra identidad, ¿verdad? De dónde venimos y todo eso. Y después conociendo la Biblia, ¿verdad? Porque pues realmente mucha gente no conoce ni los libros ni nada, ni cómo se lee ni nada, ni los versículos no conocen. Oración, en dones espirituales, servicio y servicio al Eterno. Muy bien. Bien, ven cómo se está expandiendo, ¿verdad? La cantidad de temas que se pueden incluir. Como un denominador, creo que todos llevamos la identidad. Sí. Hasta aquí, lo que nos han compartido, ya podemos de entrada determinar cuál sería la primera lección, Identidad. ¿verdad? Pues todos coinciden en eso y creo que sí. De hecho, cuando nosotros empezamos a conocer de raíces hebreas, les decía que fue algo extraño porque empezamos con un tema de escatología. Normalmente la escatología es lo último que ves, ¿no? En un discipulado, en una doctrina. La escatología es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Pero, pues bueno, así fueron los planes del Eterno y nosotros, yo en lo personal, y se los transmití como congregación, empezamos viendo escatología. Las 70 semanas de Daniel, perspectiva hebrea, así comenzamos. Ya después vinieron, ¿verdad? Otras cosas, vinieron el tema de los nombres, pero dentro de toda esa vorágine de información que empezamos a encontrar en internet, creo que definitivamente algo que nos dio mucha luz fue aquel tema de Jimmy Staley, justamente llamado crisis de identidad. Jimmy Staley grabó un video, es una conferencia extensa, pero que pues venía como anillo al dedo. Para nosotros que ya teníamos, para ese tiempo ya teníamos quizás un año estudiando raíces, pero no fue sino hasta que vimos crisis de identidad que, o sea, esto es como que lo ideal para empezar, ¿sí? Entender, porque hasta ese punto algo que nos afectaba mucho es lo que decía nuestra hermana Irene. Bueno, ¿y ustedes qué? Nosotros antes, pues, no teníamos problemas con eso. Éramos bautistas. O sea, éramos una iglesia bautista de la Convención Bautista del Norte de Tamaulipas. Lo teníamos clarísimo. Pero cuando empezamos a conocer raíces, yo como pastor, fue una de las cosas que inmediatamente empecé a pensar, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora? Porque estábamos acostumbrados en ese punto, pues a tener compañerismo con otras iglesias, a formar parte de una asociación o de una convención, como que estar así a la deriva, como una isla en medio del mar, como que no, al menos a mí no me simpatizaba la idea. Entonces fue algo de lo primero que empecé a buscar. Dije, bueno, ¿y ahora qué? Hubo un pastor bautista que al ver mis publicaciones en Facebook me escribió: oiga, Pastor Loera, se me hace que usted ya se hizo judío mesiánico. Yo ni sabía qué era eso. O sea, él fue el que me vendió esa idea, ¿no? Porque hasta ese momento yo nada más estaba estudiando lo que ni siquiera yo sabía que eran raíces hebreas. Para mí era perspectiva hebrea de las escrituras, punto. Pero él me llamó judío mesiánico. Entonces, pues voy yo a buscar quiénes son los judíos mesiánicos. Y me doy cuenta que el judaísmo mesiánico, pues era lo primero que encontré, que era una asociación muy fuerte aquí en México. Y pues dije, pues de aquí soy, ¿verdad? No, Asociación Judío Mesiánica de México, con sede en Guadalajara. Investigué todo. Me puse en contacto con hermanos de la Asociación Judío Mesiánica de México, y me mandaron a volar.
rápidamente. Resulta que esa asociación Judíos Mesiánicos de Reynosa, pues un requisito para ser parte de ellos es que tienes que ser judío. O sea, luego mandé un correo y sí me contestaron rápido, pero pues me empezaron a cuestionar mi linaje y que esto y que aquello. O sea, tienes que ser judío. Ya me aclararon las cosas y me dijeron, no, hermano, está bien, que usted se interese y siga, échele ganas, pero con nosotros no. Y pues bueno, primera decepción, ¿no? Entonces ya me puse a investigar más sobre esto con otros grupos. Luego descubrí que había comunidades israelitas también. Aquí en todo el continente americano existe lo que se llama comunidades israelitas mesiánicas, ya no judíos mesiánicos, sino israelitas mesiánicos. Cuando contacté con comunidades israelitas mesiánicas, me di cuenta que eran más exigentes que los judíos mesiánicos. Entonces dije, no, pues aquí tampoco. Y así seguí el peregrinar, y ya después descubrí el ministerio de Joseph Sánchez Vilchis. Y Joseph Sánchez Vilchis, pues con él fui aprendiendo al escuchar su testimonio, su tiempo en raíces y cómo es que él estaba trabajando. Entonces dije, creo que por ahí va a ser. O sea, creo que voy a tener que trabajar como él empezó, como él trabajó. Creo que no es la idea pertenecer a otra asociación. Entendí, ¿verdad? Me cayó el 20 y dije, pues, la inercia de a donde yo pertenecía me hacía buscar algo parecido. Pero creo que ahí el Eterno me mostró, pues no es así, o sea, ya te libraste de eso, ya déjalo atrás, ¿verdad? Trabaja de esta manera. Pero entendí que el tema de la identidad pues era vital. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos la lona ahí, teníamos una lona enfrente que decía Iglesia Bautista, luego la quitamos y pusimos Comunidad Celular Mesiánica, me parece, y luego la cambiamos por Comunidad Israelita, y luego ya Comunidad Bíblica. Bueno, esa creo que ya no la hicimos, pero el logo sí lo íbamos cambiando hasta que llegamos a Comunidad Bíblica y ya, punto. Pero sí, ¿por qué? Porque toda la gente te pregunta, ¿y ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? Entonces la identidad es muy importante, y desde que adoptamos el término comunidad bíblica, pues o fue lo mejor para nosotros, porque de entrada ya no te cuestionan, ya no te señalan de que eres judío, de que no, o sea, ya las personas, oye, pero ustedes qué son, somos una comunidad bíblica, una iglesia bíblica, sí, pues como quieras, no hay problema. Yo siempre les digo, cuando me preguntan, pero digo, no, es que usamos toda la Biblia, porque es que muchos no se enfocan así, y yo digo, no, usamos toda la Biblia desde el principio hasta el fin. Sí, o sea, eso de hecho te abre puertas, ¿verdad? O sea, establece como que puentes con las personas, con los cristianos, y ya no te ven feo, ¿verdad? Porque incluso algunos me han preguntado, ¿pero creen en la salvación por gracia? Ah, sí, claro. No hay otra, la salvación es por gracia, sí o sí. Ah, no, perfecto. Sí. Nada más que... Pero ya eso viene después, ¿no? Pero de entrada eso tiende puentes. Sí, hermano. Y una principal pregunta que me han hecho, pero el mexicano que tiene que ver con los judíos. Les digo, bueno, si vamos a la historia, me he preguntado directamente, después de los giles, de Adán a Noé, de Noé a Abraham, y Abraham, Jacob, de Jacob a las 12 tribus, de las 12 tribus de la dispersión. Dice, pero es que todos dijeron, ok, pero tome en cuenta que hubo una dispersión, una diáspora general. ¿Dónde llegaron los judíos, dices tú? Por el norte y por México también llegaron. Entonces, en la dispersión donde estamos nosotros, a lo mejor hemos estado con los antiguos de aquí, pero tenemos también judíos de aquí. Y fíjense que algo que ayuda mucho hoy en día es precisamente el tema de la migración. O sea, hoy el mundo ya
O sea, ya no hay tanto... Sí, tanto patriotismo, ¿no? O sea, porque ahorita pues, mexicanos hay en todo el mundo. A donde vayas hay mexicanos, dicen, ¿no? Donde quiera encuentras mexicanos. Y de otras nacionalidades, o sea, y hay mucha gente, vaya, nuestra ciudad aquí, Reynosa, que aunque no es una ciudad tan grande, pero pues sí medianamente grande, tenemos gente de ¿cuántos países? En esta ciudad. Nada más aquí. Ahora, si nos vamos un poquito más para allá, un poquito aquí, ¿verdad? Al sur, a Monterrey. Imagínense cuánta gente de cuántos países habrá en Monterrey. Entonces, vaya, nada más para dejar en claro que ya eso de pero es que tú eres mío, somos mexicanos. Por favor, hombre, ahorita ya el mundo está como que había, en Europa se acabaron las fronteras, o sea, entonces ya eso es una historia antigua, ya los que ponen ese pretexto es más como que nada más por cerrarse a la posibilidad. Además, hoy con la ciencia, hermanos, con una muestrita de ADN y te sacan toda tu historia desde todos tus antepasados. Y es sorprendente, no sé si han visto esos videos, ¿no? De la gente que les toma la muestra y luego les dicen, mira, tú traes en tu cuerpo, traes ADN de gente de tal región, de tales años. Entonces resulta, como decía el hermano, pues, traemos ADN judío, traemos ADN de... Aquí es importante ir a los pueblos más antiguos. Entonces, los exámenes de ADN hoy en día son muy reveladores respecto al ADN judío. Está por todos lados del mundo, desde Japón y hasta la Patagonia, ¿no? Por todos lados hay ADN judío, más allá de los rasgos que tenga la persona, puede tener ADN judío. Ahora, eso es muy aparte, estamos hablando del aspecto físico ahí, pero en realidad la Escritura, en la carta de Rab Shaul a los romanos, él enfatiza lo que más bien sería el ADN espiritual, que es lo que importa, es lo que determina. La pregunta que ha prevalecido por siglos, ¿quién es judío? ¿Quién es un verdadero judío? ¿Y saben quiénes discuten eso? Los judíos. O sea, no lo discuten otras personas, los judíos discuten entre ellos quién es un verdadero judío, de dónde viene la identidad judía, qué si la da la mamá, qué si la da el papá, qué si esto, qué si aquello. O sea, recordemos a Abraham, si vamos a Abraham tuvo varios hijos y todos reclaman derechos. Entonces ahí entra lo que decíamos, lo espiritual. Ahí el tema ya no es sangre, ya no es ADN. O sea, ahí es ya espiritual, porque ya entra el tema de la promesa, del pacto. Y entonces, aunque Abraham tuvo varios hijos, Isaac es el de la promesa. Aunque Isaac tiene 2, Jacob es el de la promesa. Aunque Jacob tiene 12, ya la línea se va a ir por 1. Entonces ya entra el tema de lo espiritual. ¿Quién es un verdadero judío? Entonces, para nosotros entra el tema de lo espiritual. Y para mí una de las respuestas más contundentes, no sé quién la dijo, pero esta persona dijo, un verdadero judío es aquel que reclama ser judío. Porque el pueblo judío ha sido perseguido a través de siglos. El pueblo judío ha estado bajo amenaza de exterminio muchas veces. Ha permanecido en guerra por casi toda su historia. El pueblo judío ha sido el pueblo más sufrido, con más tribulaciones en su vida, en toda la historia. Entonces, ¿quién quiere ser judío? Entonces, si alguien dice yo soy judío, de veras mi reconocimiento, este es un judío. Reclama ser judío. O sea, él quiere que lo persigan, él quiere sufrir, él quiere... Pues adelante. Por eso, pues, ¿quién es judío? El que reclama ese derecho.
el que dice serlo, el que tiene la convicción de serlo. Entonces, esto es algo muy determinante. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo eso? Por la identidad. El tema de la identidad siempre creo que va a ser el que encabece un buen discipulado en Raíces Hebreas. Hay que hablar de identidad sí o sí. Ahora, identidad en el sentido de quiénes somos, como decían por ahí, de que la persona pregunte, o sea, ¿quiénes somos? O sea, a ver, si yo voy a venir con ustedes, o si voy a asistir, o si voy a aceptar que ustedes me enseñen, ¿quiénes son ustedes? ¿Sí? Entonces, eso es parte de la identidad. Pero la otra parte es la identidad que esa persona va a adoptar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el tema de la identidad probablemente sea difícil de compartirlo en una sola lección. Yo creo que mínimo serían 2 o quizás hasta 3 lecciones para poder transmitirle bien, claramente a una persona el tema de la identidad. Alguien mencionó historia de una familia. Historia de una familia es, creo yo, una de las materiales ya hechos que más pueden ayudar a transmitir el tema de la identidad. Ahorita el hermano Carlos lo resumió rapidito, pero pues no es lo mismo resumirlo en un minuto, ¿verdad? A que ya compartirlo, ¿sí? Como ejemplo, los apellidos, por ejemplo, cuando estuve en la escuela y no había celulares, no había móviles, entonces nos ponían que investigar el nombre, nos ponían que investigar el apellido, los apellidos. Y me puse a investigar el nombre de López. El apellido López viene de la figura aquí, López. Y más atrás, la gente tenía apellidos como Lobo. Entonces viene por allá. Y también Carlos viene de Germánico. Y luego se va con los hijos de Jafé, que están para Rusia, y viene el oído también. Y así se encuentra uno con cosas que Sorprendentes, ¿no? y el análisis clínico, pues, la sangre AB negativa es muy común aquí en México y Estado, los que tienen AB, y es generalmente retroviente. O sea, quizás se quieren incluso porque las otras cosas que nos relacionan con el gente, pues es que es una sola raza. Por lo Sí. que habla del nuevo mundo, las fronteras, los países, los nombres, son nuevos. Así es. Entonces, ahí lo primero va a ser el tema de la identidad, ¿verdad? Varios mencionaron lo del nuevo nacimiento también, que es obvio que tiene que formar parte de, pero aunque quizás doctrinalmente hablando o teológicamente hablando sería más correcto poner el nuevo nacimiento en primer lugar, en este caso creo que lo primero es la identidad, establecer bien claro el tema de la identidad. Y un ejemplo es el caso de Nicodemo. O sea, Nicodemo era un maestro de la Torá, era un rabino, y sin embargo el tema con él fue nuevo nacimiento. Entonces eso nos pone en claro que el nuevo nacimiento no tiene que encabezar un tema de discipulado. Lo puedes poner un poquito después, porque realmente es también un tema no tan sencillo. En los discipulados cristianos te lo plantean como que muy fácil, pero no es así. Es el nuevo nacimiento, desde que se aborda ese tema como un debate entre dos rabinos, eso ya nos habla de que es un tema complicado. Y si lo queremos transmitir de una buena manera, pues hay que darle un poquito de tiempo a que la persona
tenga ya como que ciertas bases. Entonces, lo primero, identidad. Sería lo primero a tratar, lo primero a abordar con una persona. El tema de la identidad. Dijimos, ahí se va el objetivo de esa clase o de esas clases sobre identidad, pues va a ser establecer una conexión entre nosotros y el pueblo de Israel. O sea, de eso se trata, ¿sí? Una conexión entre nosotros y el pueblo de Israel. Porque como ya se señaló, o sea, las personas, a nosotros en su momento siempre nos cuestionaron sobre eso de que es que nosotros somos mexicanos, es que nosotros no tenemos nada que ver con Israel, o dicen con los judíos. Entonces, ahí el objetivo es demostrar una conexión real con el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, ese es el objetivo de esa clase o de esas clases, que pueden ser 2 o 3 clases de discipulado enfocadas en ese tema. Entonces ya dijimos, historia de una familia puede ser una buena herramienta, ¿verdad? Para estudiarla, para tenerla presente. El ideal es que nosotros podamos dominar ese tema y que lo pudiéramos explicar en pocas palabras, como lo hizo ahorita el hermano Carlos, ¿verdad? Porque recuerden, cuando hablamos de evangelismo, hablábamos de que en el evangelismo tú tenías que ser bueno para evangelizar en 1 hora, en media hora, hasta en 3 minutos. O sea, si tú eres un buen evangelista, puedes compartir el evangelio hasta en 3 minutos, rapidito. Bueno, haz de cuenta, muy parecido. Tenemos que tener esa meta de poder nosotros, como discipuladores, tener ese tema dominado, aprendido, de tal modo que lo podamos compartir en 3 minutos. Nuestra identidad en 3 minutos. Nuestra conexión con Israel en 3 minutitos. Claro, si me dan más, 5, 10, media hora, pues mejor, ¿no? Pero yo debo estar preparado para hacer una conexión así, rapidita, hasta en 3 minutos. ¿Sale? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase de discipulado. Entonces ahí tenemos un primer tema, identidad. Un segundo tema, tratando de seguir un orden, es ¿qué estamos persiguiendo? ¿Qué es lo que queremos lograr con un estudio discipulado? Pues que la persona se relacione con Dios, que la persona entre en una relación con Dios. Entonces, allí es bien importante que las personas entiendan cómo sucede esto, cómo se da esto, porque de la manera como lo aprendimos antes, hermanos, pareciera ser que el balón está en nuestra cancha. O sea, pareciera ser que nosotros decidimos, ¿verdad? Parece como con el tema de que yo levanté la mano, de que yo hice una oración, de que parece que yo estoy, como decimos en México, parece que yo tengo la sartén por el mango. Y no es así. O sea, eso no es verdad. Porque ¿a dónde nos lleva eso? Pues nos lleva a ideas equivocadas, precisamente de establecer religiones, de establecer denominaciones, de establecer creencias, de establecer hábitos, que ahorita hablábamos de hábitos, de establecer prácticas incluso heréticas, ¿no? Como el yo decreto y yo declaro y yo no sé qué. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Cómo esto desencadenó en ese tipo de prácticas? Entonces, en un discipulado necesitamos establecer quién tiene el mando.
¿quién tiene el control? ¿Quién realmente tiene la sartén por el mango? ¿Quién decide cómo se hacen las cosas? Entonces creo que un tema muy importante que podemos poner ahí como número 2, y lo mencionaron ustedes también ahorita, es el tema de los pactos. Los pactos. Si lo que queremos es establecer una relación con Dios, tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo es que Dios, no nosotros, cómo es que Dios decidió que nos vamos a relacionar con Él? ¿Cómo es que Dios ordena que nos acerquemos a Él? Porque no es como tú quieras. O sea, nadie puede decidir eso. Dios lo decidió y Dios lo estableció y Dios ordena. Y mire, esto lo vemos desde los tiempos antiguos, de los tiempos de los reyes y aún hoy en día, en los tiempos hoy de los presidentes de los gobiernos. ¿O a poco ustedes creen que si yo llego, me voy allá a México y llego a Los Pinos, oye, vengo a hablar aquí con la señora presidenta? Ah, sí, cómo no, Saúl, pásele, sí, lo estaba esperando, fíjese, cómo no. No es así de fácil, ¿verdad? Hay protocolos, o sea, hay reglas establecidas, y eso hablando de los hombres. Y en mi vida, quién sabe si me vayan a una cita, ¿verdad? Entonces, si las cosas son así con los hombres, ¿por qué con Dios el hombre pretende establecer sus propias reglas? No es así. Entonces, Dios ya estableció un protocolo. Dios estableció cómo es que debemos acercarnos a Él. El caso de Caín y Abel es muy enfático en eso. Estamos hablando de Génesis, del principio de tiempos. Entonces, Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, porque la de Caín no llenaba los requisitos establecidos por Dios. Entonces, Dios es quien decide cómo nos vamos a acercar a Él. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo la Biblia nos dice? A través de los pactos. Si una persona, si un creyente en el Dios de la Biblia no conoce acerca del tema de los pactos, hermano, esa persona está lejos de Dios. Y a lo mejor presume de conocer mucha Biblia y saber muchos textos de memoria y tener muchos años de cristiano. Si no conoce los pactos, está lejos de Dios, porque esa es la única manera de acercarse a Dios. Hay diferentes pactos en la Biblia, pero uno que es determinante es el pacto que Dios estableció con Abraham, y que ahorita es el tema que nos ocupa en las porciones que estamos estudiando. El pacto de Dios con Abraham, conocido como el pacto de las mitades, conocido como el pacto de sangre. Ese es, porque ese pacto es a través del cual Dios dijo: serán benditas todas las familias de la tierra. Y hay otros pactos donde la cosa es más directa con el pueblo de Israel. El pacto mosaico, que así se le conoce teológicamente, va más directo con el pueblo de Israel. El pacto davídico, pues va directo con el linaje de David. Pero el pacto que es, digamos, inclusivo, para utilizar el lenguaje de hoy, ¿no? El pacto que es inclusivo con todo el mundo es el pacto de Dios con Abraham. El pacto de sangre, el pacto de las mitades. Desgraciadamente, la gran mayoría de cristianos en el mundo no saben qué es el pacto de sangre. No lo conocen, no lo pueden explicar. No saben de su origen, ni cómo se hacía, ni por qué se hacía, ni qué simbolismo, nada. Entonces, ¿cómo es tu relación con Dios? Porque aquel a quien millones o miles de millones de personas en el mundo llaman Salvador, dicen: este es mi Salvador, y ese Salvador dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Entonces, ¿qué está diciendo? Que la relación con Él es a través de un pacto de sangre. Pero la gran mayoría de sus seguidores no saben de qué está hablando. No conocen el tema del pacto de sangre. Entonces, ahí es fundamental hablar del tema de los pactos. Solo te puedes relacionar con Dios a través de los pactos. Entonces, ese es otro tema. Ahora, ¿cuántas lecciones creen que tendríamos que dedicar a eso? En un estudio discipulado. Como que ahí va a depender, ¿verdad? ¿Qué tan profundo te metas? Exacto. Puede ser como que más leve. Otra vez, decía Karen, ¿verdad? Otra vez va a depender de qué tan hondo vas a ir, qué tan profundo vas a ir, va a depender de a quién se lo estés dando. ¿Sí? Y pues también, otra vez, ¿no? El contexto de la persona, si es un creyente, imagínate si es un pastor cristiano, probablemente sí, unas 10 lecciones, ¿no? Unas 10. Fíjense, cuando nosotros empezamos y que nos juntábamos, el pastor David López, el pastor César García y su servidor, nos juntábamos para estudiar raíces y encontramos a un hermano pastor, yo hasta creo que hasta la fecha lo tengo guardado ahí en mis contactos como pastor judío, porque así le puse, ¿no? El pastor judío. Y este hermano nos empezó a discipular. Nosotros se nos iba el tiempo. Nosotros nos programamos reuniones aquí en la cocinita, nos pegamos unas encerronas de hasta 5 horas, 6 horas ahí tomando café y ahí con galletas, con lo que fuera, y bien entrados en los temas, en los debates, porque esos no eran lecciones, eran debates. Y bueno, que el Eterno bendiga a este hermano, ¿verdad? Que nos tuvo mucha paciencia, porque de veras nosotros nos le poníamos pero bien bravos, y nosotros defendiendo y él rebatiendo lo que nosotros le decíamos, y pues ocupó un buen tiempo, pero bueno, nos hizo picadillo y pues ya terminamos por aceptar, por rendirnos. Entonces, va a depender mucho a quién estés discipulando, qué tanto te cuestione, qué tanto te pregunte. Decía Karen hace rato ¿cuál fue la palabra? Receptividad. Si la persona está receptiva, si está abierta, pues probablemente no batalles mucho y probablemente con 3-4 lecciones tenga, y así nada más, ¿verdad? No tan profundas. O sea, hay personas que son muy receptivas, pero hay otras que cuestionan mucho. Entonces, ahorita nada más no vamos a decir cuánto o qué tanto nos vamos a meter, pero en sí el programa que queremos desarrollar es un programa sencillo, porque acuérdense, esto es discipulado, y una característica del discipulado es que es como sencillo. Ya después viene algo más que sería como doctrina. Ahí sí ya te metes un poquito más. Pero aquí es más algo sencillo, como fundamentos más que nada. Pero un fundamento importante son los pactos. Entonces tenemos identidad, tenemos los pactos. Ahora, ahí tenemos dos temas. Otro tema que aquí ya podemos incluir en esto, definitivamente es el tema de la redención. La redención. Porque ya una vez que establecimos una identidad, una vez que tenemos ya establecidos el tema de los pactos, que es la forma como Dios se va a relacionar con las personas en general, tanto gentiles como judíos. O sea, Dios se va a relacionar a través de los pactos.
Entonces ahora, pues ya podemos hablar de redención. Ese es un tema también fundamental. La redención, el plan de Dios para redimir al hombre. La elección, pero vamos a enfocarlo al aspecto hebreo, porque está enfocado a otro aspecto así. Yo hago, yo digo, yo soy, o sea, yo mato a gente y yo mato a Sí. No, definitivamente. Por eso primero se habla de pactos. Cuando ya la persona entendió los pactos, ya entendió quién pone las condiciones, ¿verdad? Entonces ahora sí hablemos de redención. Y cuando hablemos de redención, desde una perspectiva hebrea, la redención es general y es específica. O dicho de otra manera, es nacional y es personal. Existe un plan, o sea, Dios tiene un plan de redención para un pueblo completo, entero, que es Israel. Entonces es un plan de redención nacional para todo su pueblo. Pero Dios tiene un plan de redención personal para cada uno. Entonces tú tienes que ser redimido en lo nacional y en lo personal. Entonces, mucha gente conoce el plan de redención a nivel personal, pero desconoce el plan de redención a nivel nacional. Y es importante entenderlo. Hace rato mencionábamos, ¿no?, el misterio que existe entre Pesaj y Yom Kippur. Y parte de ese misterio es que Pesaj es redención personal y Kippur es redención nacional. En Kippur se decreta un perdón para todo Israel, para todo el pueblo. En Pesaj tú tienes la oportunidad de ser redimido de una manera personal. Y sin embargo hay una conexión muy directa entre ambas fiestas. Y cualquier persona que experimenta la redención personal debe de experimentar la redención nacional y viceversa. Entonces en esa lección o en ese tema de discipulado es lo que una persona tiene que entender, tiene que aprender. El plan de Dios para redimirnos. No lo establecemos nosotros, Dios ya lo tiene preestablecido. ¿Cómo vamos a entrar nosotros en ese plan de redención? Entonces ya dijimos, ¿no? Definitivamente es a través del Mashiach Yeshua, sí, pero el Mashiach Yeshua viene de Israel. El mismo Rav Shaul lo declara, ¿no? El mismo Yeshua lo dijo, la salvación viene de los judíos. O sea, el Redentor viene de los judíos. Entonces, en ese plan de redención va a ser importante enseñar a la persona lo que tiene que saber de cómo Dios diseñó esto, cómo Dios lo tiene planeado. Y después, ahora sí, ahí ya podemos nosotros poner el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, que no es otra cosa sino, o sea, ¿cómo voy yo ahora sí a entrar en ese plan? Ya conozco el plan. Ahora, ¿cómo entro en ese plan? A esas alturas, la persona que ya aprendió las primeras lecciones, para entender esta lección, pues no le queda de otra más que aceptar su identidad como pueblo de Dios. Ya aceptó cuáles son los pactos que Dios estableció. Ya conoció el plan de Dios para la redención. Entonces ahora lo que esa persona va a hacer, ahora sí en este momento, es tomar una decisión. Tomar una decisión que lo lleve a entrar en esa relación de pacto. ¿Sí? Entonces ahí lo que ya tenemos es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Claro que en esa lección, otra vez desde una perspectiva hebrea, tendríamos que enseñar lo que significa el nuevo nacimiento, ¿no? Y los diferentes tipos de nuevo nacimiento que existen. Pero básicamente el objetivo ahí es que la persona tome conciencia
Porque si estamos hablando de alguien que viene del cristianismo, solamente va a tener que tomar conciencia. No es como, a ver, repite conmigo la oración, no. Que la persona tome conciencia de lo que está aprendiendo, de lo que está escuchando, de nacer de nuevo. Cuando Jesús habló con Nicodemo del tema del nuevo nacimiento, no creo que Jesús tenía en mente, a ver, Nicodemo, levanta la mano, a ver, Nicodemo, repite conmigo. No. Pásale al frente. No, ¿verdad? Ahora, ¿Nicodemo fue redimido, hermanos? Sí. ¿En qué momento ocurrió? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Porque el mismo Yeshua dijo, ¿cómo es el nuevo nacimiento? ¿Cómo dijo Yeshua que era el nuevo nacimiento? No, dijo Yeshua que es como el viento. Como el viento que ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces no se trata de que, a ver, hermano, ¿tú te acuerdas de en qué momento? ¿Cuándo fue que recibiste a Cristo en tu corazón? Sí, pero no va por ahí. Pero si nos preguntan, hermano, a ver, ¿tú te acuerdas cuándo naciste del Espíritu? ¿Quién sabe? No sé. Porque no sé, la verdad, no sabemos. Dios sabe, nosotros no. Porque así es una experiencia espiritual, valga la redundancia, es como el viento, no sabes en qué momento ya te transformó, ya te cambió. Pero primero tuviste que tener bases para eso. ¿Sí? Entonces ahí ya entramos en ese terreno del nuevo nacimiento. Y una vez que pasó esto, hermanos, ahora sí que creen que tiene que seguir. Ya tenemos una persona con identidad, con el conocimiento de los pactos, que entiende el plan de redención y que ya, digamos, entendió lo que es el nuevo nacimiento. No vamos a decir que ya nació de nuevo, no, pero que ya entendió lo que es el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué creen que siga? Ahora sí, derechito a... Sí, bueno, pero antes... Ahora sí vamos a la práctica de la obediencia, ¿no? Aquí sí ya vamos a hablar de lo que también mencionaron varios mandamientos. Ahora sí viene lo bueno, ¿no? Los mandamientos. Entonces vamos a enseñar a esta persona acerca de los mandamientos. ¿Cuál mandamiento le enseñarían ustedes primero? También lo dijeron. El Shema. El Shema, porque es el más grande, el más importante. Siempre decimos, el Shema es la declaración de fe más grande del universo. Como está escrito por ahí un manual que les leo a veces, ¿no? No hay declaración más fuerte que el Shema, no hay declaración más poderosa que el Shema. Yeshua mismo lo exaltó, lo reconoció como el más grande y el más importante de todos los mandamientos. Entonces, cuando llegamos a ese punto de enseñarle a una persona, ya está listo para los mandamientos, pues vamos a enseñarle el Shema. Eso es lo primero. Lo primero que hay que enseñar, el Shema. Y después del Shema, ¿qué le enseñarían? Ya estamos con los mandamientos. En el Shema va a ir incluido, porque Yeshua así lo hizo, el segundo en importancia, dijo Yeshua, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso también alguien mencionó por ahí, mencionaron como servicio. O sea, las personas tienen que aprender a servir, amar al prójimo, ¿sí? Ayudar. Ministerio de Sedaká le llamamos aquí, ¿no? Entonces, a esas alturas del discipulado, la persona va a aprender el Shema, que es Dios es uno y debo amar a Dios por sobre todas las cosas, pero debo amar a mi prójimo como a mí mismo.
Y ya después de eso, pues los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son el resumen de todo. Los 10 mandamientos. Entonces, yo creo, en lo personal, que allí tenemos un buen plan de discipulado básico, de discipulado fundamental para enseñar. Otra vez, el tiempo que va a durar ese discipulado va a depender de a quién le estés enseñando, de qué tan profundo vayas a ir, de qué tanta disponibilidad tenga la persona, porque igual tú le das una lección y a lo mejor esa persona te topas con alguien bien, ¿cuál fue? Perspicaz. Te topas con alguien bien perspicaz que para cuando tú ya vas, no hombre, ya está pero bien bravo, ¿no? Ya entendió, ya quiere otra. A lo mejor tú planeas darle una clase por semana y él quiere 3. Sí, o sea, hay personas así, hermano. Entonces, lo que a lo mejor tú planeabas para 6 meses, se va a tardar 2. Entonces, va a depender mucho con quién estés tratando. Como dijo alguien en la clase pasada, ¿no? Pues los discípulos de Yeshua se fueron a vivir con él, de plano, ¿verdad? Eso sí que traían, pero hambre y sed, mucha. Entonces ese fue un discipulado rapidísimo, ¿sí? Y muy profundo. Entonces, ¿las apuntaron? Ahí tenemos material para, yo diría, un buen discipulado en Raíces Hebreas. ¿Sí, hermano? Ah, no. Sí, algo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Conforme avancemos en el curso nosotros también, va a ser precisamente eso, ¿no? Tener el discernimiento de para quién es el discipulado. Y lo vemos en el ejemplo de Yeshua y sus discípulos. O sea, él seleccionó. Entonces es importante eso. Saber seleccionar a quién le vas a compartir el discipulado. Obviamente esto nos va a ayudar mucho lo que están aprendiendo en métodos de estudio. Porque esas actitudes de las que nos habló Karen, son necesarias verlas en un buen discípulo. Si ustedes no ven eso en un discípulo, no pierdan el tiempo. De veras, no pierdan el tiempo. Si ustedes le van a dar una clase de discipulado a alguien y te cancela 2 veces, por ejemplo, ya, o sea, no pierdas el tiempo. No, ¿para qué? O no está, llegas a su casa, te sitúa tal y no está. O no hace la tarea. O sea, no hay que perder el tiempo. O sea, esto es algo reverente, veíamos. Entonces, sí, hermano. Si van a conquistar, tienen que estudiar para ver qué van a hablar. Así es. Tienen que ver primero lo que van a hablar. Tienen que conocer lo que están hablando. Y si no lo conocen, no van a saber qué decir. Así es. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo y nosotros lo tenemos que ir digiriendo primero, ¿verdad? Antes de compartirlo con alguien más. Bueno, entonces ya tienen su lista de temas para lo que sería un discipulado así con los fundamentos en Raíces Hebreas, ¿verdad? A partir de la próxima semana lo que vamos a hacer es ver qué tanto nosotros conocemos
dominamos esos temas para ver si somos capaces de enseñarlos, transmitirlos a alguien más. Pero básicamente de aquí para adelante lo que vamos a hacer en las clases restantes es estudiar esos temas de discipulado. ¿Sale? Así en ese orden que los pusimos. Bueno, Shabbat Shalom. Bendiciones a los hermanos virtuales. Hagan su tarea también. Siento Bueno, que hoy no hay sería tarea. bueno como verlos, pero ir como plasmándolos en modo de clase, o sea, como si quisiéramos hacer ya una especie de manual. Bueno, al menos sí. yo quisiera plantearme ese propósito de, o sea, no verlos como una clase y ya, sino que a lo mejor, no sé, ya tener un cuestionario en determinado momento para esa clase o algo así. Sí, de hecho, pues ya hay algunos materiales que hemos estudiado en su momento, ¿verdad? Y los vamos a estudiar, pero la idea sí, o sea, para el final del curso es que podamos tener ya una especie de manualito, de librito con estas lecciones, Porque ¿verdad? siento que tenemos sí material, pero como que en diferentes formatos, con diferentes, no sé, no es como cuando lees un libro y todo trae como la misma forma en que la que está escrita, no uno es más complejo u otro, mismos tipos de ejercicios, sería bueno como una ya así compilación, pero donde ahí en un solo libro pudiera estar toda la información. Sí, Ajá. eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Sale? Bueno. Nos vemos. Shabbat Shalom.